Bienvenido a este canal. Hoy, junto con Leonid Collazo Malave y Keisla Román Barreto, vamos a estar discutiendo el modelo de enseñanza social, específicamente el que se dirige a la cooperación entre pares en el aprendizaje. Aquí tenemos la estructura de la presentación. Vamos a comenzar con una breve introducción sobre el modelo social. Eventualmente vamos a hablar sobre el trasfondo de este modelo y sus diferentes elementos, como por ejemplo la sintaxis, el rol del docente y del estudiante. Una vez discutido esto, vamos a entrar a la biografía de los autores que diseñaron este modelo, las fortalezas y debilidades y finalmente la aplicación del modelo en un contexto educativo. La raíz de este modelo está basado en que el ser humano es un ente social, es decir, cuando comparamos al ser humano con otras especies, una de las características que distinguen al ser humano, además de ser un ente consciente, es que a través de la historia ha mantenido una cooperación con los miembros de su sociedad, su tribu o su comuna cuando vivía en tiempos primitivos. Así que este modelo parte de esta asunción. Algo interesante es que el ser humano es el único animal con un cerebro de mayor tamaño en relación con el tamaño del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos otros animales, como digamos el elefante, aunque el cuerpo del elefante es sumamente grande, cuando se compara el tamaño del cerebro con el cuerpo del elefante, el cerebro es relativamente pequeño. Pero cuando hacemos este análisis con el ser humano, aunque el cuerpo del ser humano no es relativamente grande en comparación con otras especies, el tamaño del cerebro sí es significativamente grande cuando se compara con el cuerpo del ser humano. Lo que mencionan estos autores como Daniel Goleman en su libro Social Intelligence y William Carvin es que mientras más social es un animal, más grande es el cerebro. Ahora, debido a que somos entes sociales, según expone Joyce Well, el modelo social expone que el rol fundamental de la educación es generar una conducta democrática en los ciudadanos. ¿Y qué quiere decir esto? De acuerdo a los autores, el sistema educativo se ha enfatizado en enseñar de una forma individual, es decir, se brinda material y el estudiante debe conocer este material, memorizar dicho material para eventualmente tomar un examen. Para Joyce y Whale esto es un error. ¿Por qué? Porque debido a que somos seres sociales, debemos educarnos o debemos enseñar de una forma que es natural para el ser humano y es comunicándose con otras personas. Para estos autores, ellos exponen que cuando se enseña de una forma individual, eventualmente esto minimiza el potencial para la cooperación entre los estudiantes. Este modelo parte de los planteamientos de John Dewey. Se le conoce a John Dewey como aquel que desarrolló los modelos sociales en la educación. Sin embargo, debemos destacar que, como ya ustedes deben conocer, eh, la figura de John Dewey mayormente se cataloga dentro de la escuela humanista. Ahora, cuando estudiamos los libros posteriores a John Dewey, es evidente que su planteamiento o su filosofía ha ido evolucionando a través del tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo cuando leemos el libro How We Think, que se publicó en 1910, a cuando leemos La experiencia educativa, el cual se publicó en 1938. En el 1910, él tenía un pensamiento o una filosofía que se dirigía un poco más a la escuela reconstruccionista social. Sin embargo, eventualmente sus pensamientos y filosofía entraron más a una escuela que es la que llamamos la escuela humanista. Por ende, por esta razón es que el modelo de enseñanza social está fundamentado en las ideas sociales de John Dewey. Para Dewey, la educación debe dirigir la atención en desarrollar destrezas sociales para ser parte de una democracia. Cuando leemos esta cita, es evidente
que se plasma la filosofía reconstruccionista social. Ahora, ¿por qué es relevante utilizar los modelos sociales en el siglo XXI? Para argumentar sobre esto, traje dos citas de otros autores que, aunque no son especialistas en currículo, en cierta manera justifican la pertinencia de este modelo social en el siglo XXI. La primera cita es por Carl Sagan. Él fue un astrofísico de la ciudad de Nueva York. Él expone que anterior a la revolución industrial era mucho más sencillo conocer qué enseñar y cómo enseñar. ¿Por qué? Esto se debe a que los cambios generacionales eran sumamente lentos. Por ende, las experiencias que tuvieron mis padres, lo más posible, iban a ser las mismas experiencias que yo iba a tener. Sin embargo, después de la revolución industrial, la tecnología fue evolucionando rápidamente y también alteró muchos elementos culturales. Por ende, mientras más rápido cambia una sociedad, más difícil es conocer qué enseñar y cómo enseñar. Sin embargo, personas como Yuval Harari exponen que aunque la tecnología continúe modificando la sociedad y modificando la forma en cómo nos comunicamos y cambiando los diferentes empleos que van a surgir, empleos que se van a eliminar, etcétera, él expone que hay 4 características que aún así van a continuar siendo relevantes en el siglo XXI. Y estos son el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación y la creatividad. ¿Y por qué traigo esto? Porque cuando analizamos estos elementos, estos pertenecen mayormente al modelo social. Aquí tenemos la sintaxis del modelo de investigación grupal. Este está fundamentado en 6 fases. En la fase número 1, el profesor le va a exponer a los estudiantes una problemática. Puede ser de diferentes temas, ya sea social, económica, política, entre otros. En la segunda fase, los estudiantes van a explorar esta situación, es decir, van a reaccionar a este problema. En la tercera fase, los alumnos van a comenzar a distribuirse las diferentes tareas en cómo cada uno de ellos, en grupos, van a atacar el problema, es decir, cómo van a buscar posibles soluciones. En la fase 4, los estudiantes ya divididos en grupos comienzan a trabajar cada grupo independientemente. En la fase número 5, los estudiantes van a analizar el progreso y el proceso, es decir, luego de trabajar en grupo se van a reunir y van a analizar si han logrado obtener una posible solución. Ahora, si en esta reunión ellos encuentran que hay otras problemáticas que también se deben analizar, pues entonces se recicla la actividad, que esa es la fase 6. ¿Y qué significa eso? Significa que entonces se vuelve a la fase número 1 y luego a la fase número 2 y comienzan a buscar posibles soluciones a ese nuevo problema. Y esta básicamente es la logística que se utiliza en este modelo de enseñanza social. Ahora, es evidente que cuando analizamos esa sintaxis es completamente distinta a cuando vemos la educación individualizada. Por ende, tanto el maestro como el estudiante tienen diferentes roles cuando lo comparamos con otros métodos de enseñanza. Así que el maestro es más bien un facilitador y este le va a proveer al estudiante una problemática con el fin de que el mismo estudiante construya su idea y las pueda relacionar con otras ideas. Cuando leemos este argumento, es evidente que aquí también se refleja elementos de la escuela constructivista. Y como ya ustedes deben conocer, la escuela constructivista expone que el mismo estudiante debe construir su conocimiento. Es decir, el estudiante construye conocimiento mientras que a la misma vez construye su realidad. Así que el rol del estudiante es completamente distinto cuando lo comparamos o cuando lo analizamos en comparación con otros métodos de enseñanza o modelos de enseñanza tradicionales. Según Joyce Well, el conocimiento no debe enfatizarse en una sola área académica, debe ser más ecléctico. Y algo importante es que este contenido o estas materias que se brindan en el salón de clase deben estar relacionadas o vinculadas a las necesidades o problemáticas sociales de su entorno
o sea que tiene que ser significativas que se relacionen con la realidad del estudiante. Por ende, el estudiante es un agente de cambio social, es decir, es un estudiante activo. El ambiente de aprendizaje, cuando lo comparamos nuevamente con el tradicional, es sumamente distinto en términos de que el ambiente de aprendizaje se supone que sea un microcosmos de la sociedad. Por eso John Dewey exponía que la educación tenía que ser desde la perspectiva democrática, es decir, ayudar al estudiante a que sea parte de esa democracia. Aquí tenemos un diagrama de cómo se visualiza este modelo. Por ejemplo, se va a enfatizar en problemas sociales. Luego los mismos estudiantes van a buscar posibles soluciones a ese problema o problemas. Y el maestro va a ser un facilitador el cual da sugerencias o posibilidades de cómo vamos a resolver ese problema. Pero en realidad todo el peso cae en el estudiante, por ende es una educación dirigida o centrada en el estudiante. Nuevamente el maestro es un facilitador que ayuda al estudiante a su desarrollo, a su crítica social y a desarrollar su intelecto. El estudiante, como mencionamos, es un agente de cambio, un estudiante activo y el currículo debe estar basado en problemas que vinculan la realidad del estudiante. Ahora vamos a pasar con Keisler Román, que va a hacer un énfasis en lo que es el aprendizaje cooperativo. Buenas noches, compañeros. Vamos a estar lo que es introduciendo un poco lo que es el modelo de aprendizaje cooperativo, aprendizaje entre pares, y luego vamos a estar viendo lo que son los exponentes significativos del modelo para que tengan un brief de lo que entonces vamos a estar trabajando y que reconozcan, le pusimos las fotos para que reconocieran más o menos quiénes eran los exponentes significativos y vieran unas caras de quiénes fueron los que trabajaron con el modelo. Como introducción queremos mencionar que los modelos de enseñanza son prácticamente modelos de aprendizaje, los que proporcionan las herramientas del aprendizaje, según como nos menciona Joyce, Weil y Cahun en su libro Modelos de Enseñanza en el 1999. Estos autores indican que los modelos son una descripción de ambiente de aprendizaje que consiste en señalar cómo aprender. Los modelos de aprendizaje se encuentran divididos por 4 familias que exponen la forma en que el ser humano se instruye. Esta familia pues son los modelos sociales, que son el que estamos trabajando nosotros, la familia de los modelos de procesamiento de información, familia de los modelos personales y la familia de los modelos conductuales. Cada familia trabaja distintos enfoques curriculares en su proceso de enseñanza. En la siguiente presentación, lo que pretendemos exponer es el modelo de cooperación entre pares en el aprendizaje, el cual es parte de la familia de los modelos sociales que pretenden que los estudiantes tengan un proceso de socialización mientras desarrollan el trabajo en equipo. Joyce expone que los modelos sociales se elaboran para sacar provecho al fenómeno, construyendo comunidades de aprendizaje. Cuando hablamos de comunidades de aprendizaje, tenemos que tener presentes que son 4 factores principales, lo que es el personal docente, el no docente, el estudiante y la comunidad. Comunidades de aprendizaje pues van dirigidas a la transformación social y educativa, promoviendo la interacción y participación de la comunidad, como nos presentó Diez y Flecha en el 2010. Los modelos sociales promueven la creación de culturas escolares positivas, no consisten sino en el proceso de elaboración de modelos de interacción integrados y productivos y las normas que sustentan en vigorosa actividad del aprendizaje. Durante el análisis del modelo se presentará el resumen de sus etapas, el proceso de aprendizaje, las fortalezas y debilidades, entre otros aspectos analíticos para que el lector pueda comprender el modelo y obtener ejemplos para la aplicación del mismo antes de ponerlo en práctica. Ahora les voy a estar presentando lo que son los exponentes del modelo. Primero quiero que conozcan al autor principal del libro Modelos de Enseñanza, que es Bruce Joyce. Se dedicó a ser profesor en la Universidad de Columbia en Chicago. Dirigió lo que es la Escuela Laboratorio y Programa de Educación de Maestros de Primaria de la Universidad de Columbia. Su investigación se centra en modelos de enseñanza, diseño e implementación del desarrollo profesional. El último libro que lo trabajó junto como
con Emily Cajun, coautora también de lo que son los modelos de enseñanza, y presentó el libro de Modelos de Desarrollo Profesional. Ahora vamos a presentarles lo que son los exponentes que desarrollaron el modelo de cooperación entre pares. Son los hermanos Johnson, Davis y Robert Johnson. Tenemos primero a Davis. Davis nació en Indiana, graduado de la Universidad de Bell Street en 1962. Recibió una maestría y un doctorado en psicología social de la Universidad de Columbia. Es psicólogo social cuya investigación se ha centrado en 4 áreas: esfuerzos cooperativos, competitivos e individualistas, controversias constructivistas, resolución de conflictos y mediación entre iguales, destrezas interpersonales para el grupo, para grupitos pequeños. Desde lo que es el 1966, pues trabaja en el Departamento de Psicología Educacional en la Universidad de Minnesota, convirtiéndose en profesor titular. Trabaja en conjunto con su hermano Robert Johnson. Tenemos que Robert Johnson obtuvo el grado de doctor en educación en la Universidad de California. Es profesor de currículo y educación en énfasis en ciencia en la Universidad de Minnesota. Fundó junto con su hermano David Johnson lo que es el Centro de Aprendizaje Cooperativo en la Universidad de Minnesota, donde es el codirector. Es autor de numerosos artículos y capítulos de libros y coautor de libros junto con su hermano David Johnson. Otro de los exponentes fundamentales en lo que es el aprendizaje entre pares es Robert Sling. Recibió su bachillerato en psicología en Reed College en el 1972. Obtuvo su PhD en Relaciones Sociales en la Universidad de Hopkins para el 1975. Director del Centro de Investigaciones y Reforma en la Educación de la Universidad Johns Hopkins. Cofundador de Fundación Success for All. Y autor y coautor sobre más de 300 artículos y 24 libros del tema del aprendizaje cooperativo. Aquí con este autor pues no pude conseguirle una foto para que tuvieran una percepción de quién era, pero sí le presento lo que es el handbook de su libro. Él es Shalom Harn, es profesor de psicología en la Universidad de Tel Aviv en Israel. Obtuvo un PhD en psicología de Jebja University. Experto en lo que es el colaborador del Centro de Investigación Política. Profesor invitado de universidades como Stanford y Hopkins, y también es miembro investigador de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Quisiera Lernis para que entonces le trabaje lo que son los modelos de enseñanza y cómo estos se relacionan entre sí. Gracias, Keishla. Los modelos de enseñanza son en rigor modelos de aprendizaje. Cuando ayudamos a los estudiantes a obtener información, ideas, habilidades, valores, modos de pensar o medios de expresarse, también le estamos enseñando a aprender. El núcleo del proceso de enseñanza consiste en el diseño de los ambientes donde los alumnos pueden interactuar, estudiar. ¿De qué manera aprender? Esto según Dewey en el 1916. Un modelo de enseñanza no es sino una descripción de un ambiente de aprendizaje. Hace hincapié en nuestra naturaleza social, en las formas en que se aprende, conducta social y cómo la interacción social considera que la principal es el aprendizaje académico según Joyce en el 2004. En su mayoría, los creadores de los modelos sociales consideran que la principal función de la educación consiste en preparar a los ciudadanos a generar una conducta integradora y democrática, que todos se respeten, compartan, todos estén unidos. En una cultura escolar cooperativa es posible enseñar a los alumnos a utilizar otras familias de modelos de enseñanza a fin de adquirir los conocimientos y las habilidades con vista a los cuales se elaboran esos modelos según Joyce en el 2004. Aquí tenemos un pie sobre los tipos de familia de los modelos sociales. Voy a comenzar con el cual vamos a trabajar nosotros hoy, que es la cooperación entre pares en el aprendizaje. También tenemos el juego de roles. En tercero tenemos indagación jurisprudencial. En cuarto tenemos la personalidad y los estilos del aprendizaje. Y por quinto tenemos la investigación acerca de los modelos sociales. Aquí tenemos el modelo y quiénes fueron los creadores. En cooperación entre pares, para el aprendizaje, ahí se encuentran David Johnson, Royal Johnson, Robert Slaby, Bruce Joyce, Shimon Sharaf. En indagación estructurada tenemos a Robert Slaby y Aronson. En investigación grupal, John Dewey, Henry Tain y Bruce Joyce.
En juegos de roles tenemos a Fanny Shafter y en indicación de jurisprudencial tenemos a Donald Olivers y a Jane Shevers. Aquí tenemos una slide en donde unidos todos en las manitos podemos hacer cooperación entre pares en el aprendizaje. Los mitos. Como todo, hay unos mitos sobre la estructura de la cooperativa, ¿verdad? De cómo se trabaja este proyecto, y según Johnson & Johnson en 1975, la cooperación entre los estudiantes esclavizará a aquel más dotado y favorecerá el menos dotado. Ahí sabemos que eso realmente no es real porque hay cosas que el compañero pues, le puede ayudar a trabajar al que no tenga la misma facilidad o conocimiento y puede aprender mejor. Se tiende a castigar a los estudiantes que no contribuyen al trabajo del grupo en cierta manera, reduce el funcionamiento del grupo, según Johnson en 1975. Muchos estudiantes se aprovechan del trabajo que realizan los demás mientras que no hacen ningún trabajo y no aprenden nada. Johnson también en 1975. Aquí todavía, cuando uno manda o envía a hacer trabajo en grupo entre los estudiantes, los primeros que protestan a veces son los mismos padres, diciendo no, porque aquel no coopera, no, que aquel no se hace parásito, es carga de uno, que sí, cosas así. Y eso se ve como un mito, porque hay que saber llevar y cómo fluir. Los estudiantes trabajan juntos de un modo cooperativo, se pierde la voluntad y su identidad personal porque el grupo se forzará a conformarse con estándares, según Johnson en 1975. Preparación de la cooperación entre pares en el aprendizaje. Ahí nos vamos a familiarizar los alumnos con la información. Empleo de la inducción. Reunir y analizar información. Comparar andamiajes entre los alumnos en especie de tutoría. Ofrecer información en libros para análisis y verificar hipótesis. Las fortalezas. Enseñanza mutua mientras se desarrolla competencia. Permite aprovechar las diversidades existentes en el aula y promover las relaciones multidisciplinarias positivas. Esto es según Lovato en el 1998. Esto es bien importante porque aprovechamos todo lo que existe en el salón de clase y todo desde las distintas maneras de pensar de los grupos y sucesivamente. La mutua interacción promueve tanto la complejidad cognitiva como la social. Los estudiantes se sienten a gusto en el ámbito cooperativo y aumenta los sentimientos positivos hacia sí mismos y hacia los otros. Lo primero que hacen los chicos cuando se unen en grupitos en el salón es que relajan, como que, hola, cosita, hacen la parte social y ahí ya entran en confianza. Cuando empiezan a salir ideas, que esto es un torbellino de ideas, vamos hablando como si fuera un brainstorm, pues ellos empiezan, algunos tímidos, otros son más rápidos, pero empiezan cogiendo el hilo y van llegándole la musa y cada uno va añadiendo una idea o lo que quieran hacer. La motivación pasa de extrínseco a lo intrínseco. Eso quiere decir que es de lo adquirido a lo que es propio. Maximiza la igualdad de posibilidades en educación según Lovato en 1998. Hay que recalcar que aquí el profesor va a ser el planificador, el mediador, el observador y el evaluador. Eso es bien importante. Vamos a hablar sobre las debilidades. Si el grupo es muy grande, es bien difícil observar y evaluar a tantos a la vez. Esto según Oyster en el 1993. Los estudiantes dotados no les gusta trabajar en grupo porque prefieren trabajar independientemente debido a que prefieren desarrollar su inteligencia intrapersonal. Esto es bien común en algunos, pero para eso uno trabaja, para poderlo introducir que los estudiantes que es más dotados que otros trate de tener más compañerismo, no sentirse tan superior a los demás. En el caso de educación en línea se hace difícil debido a que ahí no hay un horario en que se puedan reunir, según Jacob en el 2009. Nosotros cuando hicimos este trabajo, pues tratábamos, nos llamábamos para ver y coordinar y tuvimos éxito para poder hacer esta presentación. Pero se sabe de mucha gente que trabajar en grupo para ellos es una pesadilla.
Gracias por la presentación. Ahora pasamos a Keishla. Gracias, Lenny. Pues vamos a continuar con lo que es la actividad que nosotros estuvimos preparando para mostrarles lo que fue la aplicación del modelo. Estuvimos un buen rato entre los tres pensando qué vamos a hacer, qué le vamos a poner como actividad, que sea creativo, que sea innovador, que incluya el modelo. Estuvimos como que un día pensando qué íbamos a hacer, hasta que llegamos entonces en conjunto a lo que es esta aplicación y se las vamos a estar presentando. Voy a estar primero también dejándolo llevar por la sintaxis, les voy a presentar la fase y por fase les voy a ir demostrando cuáles son las aplicaciones dentro de cada una de ellas para que en juntos podamos entonces completar todas las fases y decir que la actividad fue un éxito. Decidimos entonces que vamos a hacer una aplicación con una excursión al Viejo San Juan. Trabajamos lo que fue identificar lugares históricos que hubiera en el Viejo San Juan para promover lo que es la dinámica, el aprendizaje con otras materias, incluir lo que es la historia, incluir lo que es el español, para que el estudiante se pudiera desempeñar en grupo. Dividimos a un grupo grande entre 4 a 6 estudiantes para que puedan realizar la tarea. Se harán una expedición por los monumentos o lugares históricos de Puerto Rico ubicados en el Viejo San Juan. Esta actividad promoverá lo que es la cooperación entre pares, uno de los modelos de enseñanza de la familia social que tenemos en el libro de Joyce. Vamos a verificar cuáles son los objetivos de la actividad. Tenemos por aquí que al finalizar la actividad, el estudiante aplicará el modelo de cooperación entre pares, aunque él no lo sepa. Después lo vamos a ir dirigiendo al proceso. Identificarán los monumentos y lugares históricos más importantes del Viejo San Juan, conocerán la historia de cada uno de los lugares mientras adquieren aprendizaje significativo y desarrollarán destrezas de trabajo en equipo. Así que comenzamos con nuestra actividad, conociendo el Viejo San Juan. Fase 1. Según el modelo de aprendizaje cooperativo, modelo entre pares, la fase 1 nos dice que los alumnos se encuentran con situaciones inquietantes. Pues entonces, le vamos a proveer al estudiante para que muestre interés en lo que vamos a hacer. Así que en la fase 1 se le brindará a cada grupo una lista de los monumentos y lugares históricos a visitar en el Viejo San Juan. Se le hará entrega de un mapa del Viejo San Juan para que puedan ubicarse y encuentren los lugares de forma precisa. Tendrán que tomarse una foto con cada uno de los monumentos o lugares mencionados en la lista para evidenciar que los hayan visitado. Y también se les entregará una serie de preguntas para contestar con cada monumento o lugar histórico que se presentó o se pretende que ellos visiten. La fase 2 del modelo nos dice que los alumnos deben explorar las relaciones ante la situación, por lo que en la fase 2 nosotros le presentamos al estudiante lo que son las instrucciones. Mira, los grupos tendrán 4 horas para completar la actividad y regresar al punto de encuentro. Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar las calles, lugares, estructuras, monumentos y paisajes que son relacionados con la actividad. Pues continuamos con lo que es la fase 3 del modelo. En la fase 3 pues se nos presenta según la sintaxis que los alumnos formulan tareas de estudio y se organizan para apoyarse entre ellos. Tenemos que entonces en la fase 3 de nuestra actividad procedimos a que cada grupo se reunirá entre sus miembros, van a definir las tareas que cada uno va a estar llevando a cabo, identificarán quién trabajará con el mapa que se les proveyó, quién tendrá la responsabilidad de descartar ya los lugares que han visitado para no repetirlos, tienen que identificar quién va a tirar la foto cuando se encuentren en el lugar y tienen que estar pendientes del tiempo transcurrido y con el que cuentan para completar la actividad. Seguido por la fase 4, que en el modelo sintaxis nos presenta que la fase 4 es el estudio grupal e independiente, por lo que nosotros formulamos que de forma grupal o individual, que los estudiantes contestarán las preguntas asignadas de cada monumento o lugar visitado. Analizarán la pertinencia de la clase durante el proceso. En la fase 5 tenemos que los alumnos analizan el progreso y el proceso. Así que entonces trabajaremos con que los estudiantes van a identificar el progreso de la actividad, si han cumplido con los objetivos establecidos, si aún queda algo por hacer y si tienen tiempo para completarla. Los estudiantes regresarán al punto de encuentro aunque no hayan podido completar la tarea. Y por último tenemos la fase 6, que es reciclar la actividad. Cuando se nos presenta reciclar la actividad, pero ¿y cómo yo la voy a volver a hacer si ya yo los mandé a hacer solo?
Pues entonces se nos ocurrió la idea de que en la fase 6, ya que todos los estudiantes hayan regresado al punto de encuentro, pues la maestra le brindará una pequeña excursión en la guagua escolar o el vehículo que estén utilizando, que sea apropiado pues para visitar los lugares o monumentos que se encontraban en la lista. Esto para los que no pudieron completar la actividad, no se pierdan el material, se le va a brindar la información pertinente de cada uno de ellos y para que todos tengan la oportunidad de completar el material brindado, ¿sabes? Se discute cada uno de los lugares, se puede tirar la foto desde la misma vehículo y entonces entre todos haber completado la actividad y así las reciclamos. Volvemos al principio, pero que todos tengan los materiales disponibles. Esa es la última fase de lo que es el trabajo cooperativo, dudas, preguntas, nos pueden comunicar. Además, les incluimos lo que son las referencias para que tengan presente si necesitan buscar algo adicional. A cualquiera de los tres nos pueden identificar como recursos si tienen alguna duda. Estaremos entonces a su disposición, compañeros. Cualquier cosita a la orden. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches.